Buenas tardes a todos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta charla. Adelante, doctor David Riveros. Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad que nos acompaña del Instituto de Geofísica para el cierre de la jornada del 25N para la eliminación de la violencia de género contra la mujer. Y hoy tenemos el honor y el placer de contar con una persona muy especial y de gran trayectoria profesional. Ella es la maestra María Gurley, ella es directora de Psicocorporalidad. Ella es, a su vez, artista, escritora, articulista, psicoeducadora y psicocorporalista, emprendedora con un gran empuje y activista de causas sociales y de género. Cuenta con estudios superiores en composición musical, danza, educación y psicotraumatología en Estados Unidos, Canadá, Chile y México. Se ha desempeñado en labores de docencia, gestión e implementación de proyectos relacionados con artes y cultura orientadas al desarrollo social y humano, tanto en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, Centroamérica, India, México, Cuba, tanto en iniciativas privadas como en instituciones privadas como estatales. Fue propuesta en 2008 como Mujer del Año por la comunidad latinoamericana residente en Vancouver por su aporte a las artes, la cultura y la educación en favor de la creación de contextos y contextos promotores de inclusión social con perspectiva de género. En 2016 recibió el reconocimiento UNESCO en conjunto con el Council International de la Dance por la labor que realiza a través de su organización MOB Psicocorporalidad, donde se impulsan acciones corporales de carácter artístico, formativo, terapéutico, vivencial y de actuación ciudadana, estructuradas para estimular la resignificación del cuerpo en procesos cognitivos, creativos y emocionales. Pues es un placer contar con usted, maestra Gurley, y el escenario es suyo. Muchas gracias, agradezco la presentación y la invitación, por supuesto, concordante con la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que ha surgido con la finalidad de generar conciencia para prevenir y movilizar a la opinión pública y con la intención de emprender acciones concretas. Espero poder aportar algo el día de hoy y no darles mucha lata. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Por favor, avíseme, yo supongo que se está viendo en pantalla, si no, pues ahí me mandan un chat y ya me entero. De acuerdo. Muy bien. Voy a poner la presentación completa. Ok. Pues bien, entiendo que el día de hoy se me ha invitado a hablar de violencia de género, psicotrauma y soluciones que surgen desde los tratamientos que implican al cuerpo. Son temas que conozco bastante bien porque es una de las labores que desempeño. Quienes trabajan en espacios académicos, formativos y de investigación como este, sabrán mejor que yo que muchas veces en ellos se pierde de vista un elemento que a mí me parece fundamental y que origina en un principio la curiosidad científica por saber, entender y descubrir, ¿no? Y me refiero a los fenómenos subjetivos. Yo les digo lo anterior porque pensé en comenzar hablando de los temas anunciados desde marcos teóricos y experiencias profesionales, pero cambié de opinión, como suele suceder en mi vida a último momento, lo que me llevó a comenzar esto y a plantearlo desde la subjetividad más cercana que tengo, que es mi propia subjetividad. Esto, por supuesto, no nace de un capricho, para que no se asusten, narcisista de poner en el centro de esta plática a mi persona, que podría ser pues de menor o igual interés que la subjetividad de cualquiera de las personas que hoy día nos acompañan, aunque justo aquí donde radica el asunto. Esta experiencia que yo pretendo compartirles es finalmente la experiencia que comparten muchas mujeres y el pilar fundamental desde donde ha surgido mi interés en temas de género, de ahondar en el dolor humano, de ahondar también en la construcción simbólica que rodea estos fenómenos y en buscar vías eficientes para minorarlo, incluyendo al cuerpo en el proceso. Les pido por favor que sean pacientes porque voy a ir enlazando con el tema principal, para que no piensen que esto se va a transformar así como una suerte de confesionario. Claro está que mis vivencias no son más que hechos anecdóticos hasta que una se va encontrando a lo largo de la vida con coincidencias que te llevan a entender que tus experiencias subjetivas son mucho más que eso, en especial cuando hablamos de violencia de género.
No voy a entrar en detalles, pero les voy a contar a grandes rasgos que yo soy producto de una cadena de violencias de género, y que el trascender esas violencias ha sido de cierta forma una lucha bastante declarada contra la proclividad durante toda mi vida. Es lo que me ha hecho en parte permanecer en México, mucho más que el trabajo que aquí realizo, las amistades que he formado, las becas de estudio, porque de cierta manera llegó un momento en la vida en que yo sentí la necesidad, o sea, ya venía yo de un autoexilio bastante importante, pero sentí la necesidad de construir una historia lejos del pasado y de los países que me vieron nacer y crecer. Me refiero a Canadá y Chile. Les cuento que existe un cuestionario que les voy a mostrar en unos momentos, que se llama el cuestionario sobre experiencias adversas en la infancia, AC por sus siglas en inglés, que fue desarrollado por una organización estadounidense sin fines de lucro que se llama Kaiser Permanente, junto a la CDC, que es una agencia federal de los Estados Unidos para el control y la prevención de enfermedades. Yo les cuento brevemente que estas dos organizaciones hicieron uno de los estudios de investigación más acabados sobre la relación entre el comportamiento de riesgo para la salud y la enfermedad en la edad adulta, con la amplitud de la exposición al abuso emocional, físico y sexual en la infancia y a la disfunción doméstica durante la infancia. Un momentito, que me está fallando. Les comparto a continuación el cuestionario para que lo conozcan, y les cuento, como les dije, y sin ahondar en estos detalles escabrosos que tanto le gustan a la prensa amarillista, y con la única intención de respaldar todo lo que quiero compartirles el día de hoy, que de 10 experiencias detalladas en este cuestionario, les voy a pasar también la siguiente, yo me vi enfrentada a 9 antes de los 18 años, y que todas ellas estuvieron vinculadas a la violencia de género. Seguro al ver este documento, varias compañeras presentes van a recordar también algunas situaciones de negligencia, abuso o violencia que vivieron ellas mismas durante sus propias infancias, producto de las divisiones de género, la falta de igualdad que históricamente hemos padecido, porque nuestras historias son las historias de muchas, desafortunadamente. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, díganme si estoy pasando demasiado rápido, porque me interesa que lo lean. Por ahí algunos compañeros también van a identificarse, recordando sus propios eventos traumáticos, y esto no es raro, debido a que la infancia en general padece del lastre de la violencia de género que se manifiesta en el maltrato y la negligencia infantil. La cuestión aquí es que escapar de esas violencias resulta mucho más sencillo cuando tienes al sistema de tu lado, y muy complejo cuando no lo tienes. Y cuando además te educaron para callar, para ofrendar el dolor, para no tener una vida soberana. Y este es un punto muy importante, porque el poder escapar de una situación de violencia muchas veces define el desarrollo o no de la sintomatología traumática en la edad adulta. Igualmente que estas violencias sean o no reiterativas a lo largo de la vida, y voy a ir ahondando un poquito más sobre este tema en lo sucesivo. Con esto, por supuesto, no quiero decir de ninguna forma que el trauma en la infancia, provocado por la violencia de género y sus derivados, se reparen los hombres con el patriarcado, ¿no? Sino que para un hombre fugarse de la violencia es mucho más sencillo posible en una sociedad que le concibe como libre, a nivel simbólico y fáctico, por supuesto, y que le otorga ciertos privilegios. Yo voy a pasar de nuevo aquí el cuestionario. Les pido por favor que le tomen una captura de pantalla para que lo conozcan y lo tengan, y también que lo respondan en sus casas, oficinas o donde quiera que estén, ¿no? En sus cubículos o donde sea, y que hagan una breve asociación de los eventos integrados en él, o sea, en el cuestionario, con la violencia de género, que incluye cuestiones como la jerarquización, la brecha de género, el acuerdo poder-sumisión, los órdenes impuestos, etcétera, etcétera. A continuación vamos a ver los resultados del estudio que les comentaba, de Kaiser Permanente y la CDC, donde se determina lo siguiente. Denme un momentito, por favor, para pasar la diapositiva. Ok. Personas que entre
que tienen, o sea, que cumplen con 2 requisitos que este cuestionario propone, 2 o 3 experiencias adversas, ¿no? Tienen más tendencia a desarrollar tabaquismo, sedentarismo, ciertos niveles de obesidad, tendencia a establecer relaciones insatisfactorias, problemas cardíacos y algunos síntomas depresivos. Personas que han tenido entre 4 y 6 experiencias adversas tienen mayores niveles de obesidad, diabetes, depresión, 3 veces más posibilidades de desarrollar algún tipo de cáncer, 3 veces más posibilidades de padecer algún tipo de fracturas por accidente, provocadas por accidentes o caída, más posibilidad de tener ideaciones suicidas y más posibilidades de perder el trabajo, no mantenerlo y cambiar constantemente de actividad. Arriba de 6 experiencias adversas, pues hay 12 veces más posibilidades de intentos de suicidio, 3 veces más posibilidades de desarrollar cáncer y enfermedades autoinmunes y una expectativa de vida 20 años menor que el común de la población. Ustedes se imaginarán cuando yo me vi enfrentada, empecé mis estudios en psicotraumatología, me vi enfrentada a este cuestionario, bueno, me causó terror, ¿no? Afortunadamente me he ido acompañando a lo largo de la vida. Voy a leer nuevamente el cuestionario porque pues no lo leí detalladamente. Dice lo siguiente, pregunta número 1, ¿en algún momento antes de cumplir 18 años tus padres o tutores se separaron o divorciaron? ¿En algún momento antes de cumplir 18 años viviste con alguien que estuvo en la cárcel o en prisión? ¿En algún momento antes de cumplir los 18 años viviste con alguien que sufriera depresión, tuviera una enfermedad mental o intentara suicidarse? ¿En algún momento antes de cumplir 18 años viste o oíste a las personas con las que convivías hacerse daño, amenazar con hacerse daño? ¿En algún momento antes de cumplir los 18 años alguna persona con la que convivías te decía groserías, insultaba, humillaba o criticaba de una manera que te asustaba o actuaba de una forma que hacía que tuvieras miedo de que te hiciera algún daño físico? ¿En algún momento antes de cumplir los 18 años alguien tocó tus partes íntimas o un adulto te pidió que tocaras sus partes íntimas de un modo sexual que no desearas, fuera contra tu voluntad o te hiciera sentir incómodo? ¿En algún momento antes de cumplir los 18 años más de una vez te faltó la comida, el vestido, un lugar donde vivir o alguien que te protegiera? ¿En algún momento antes de que cumplieras 18 años alguien te empujó, agarró, abofeteó o arrojó algo que te dejara marcas o te lesionara? ¿En algún momento antes de cumplir los 18 años, alguien con quien vivieras tenía problemas con la bebida o con otras sustancias? Y en algún momento antes de cumplir 18 años sentiste con frecuencia que no tenías a nadie que te apoyara, amara o protegiera. Pues ahí están los resultados. Creo que después de ver estos datos es fácil vincular cómo las violencias inciden en el cuerpo, sean aplicadas contra el cuerpo o no. Cuando pensamos en eventos traumáticos, inmediatamente nos remitimos al mundo emocional y psíquico. Y este es un error muy frecuente, como si el cuerpo fuera un tema aislado, pero la realidad es que todo aprendizaje, sensación o evento vivido se vive desde y con el cuerpo. Y es esta parte fundamental la que define también los daños que las violencias provocan y las formas eficientes de abordaje. Si bien las y los seres humanos somos organismos adaptables por naturaleza, y es esa misma adaptación la que nos encuentra con contextos de trauma individual y social que repercuten a estos mismos niveles. Hablar de trauma, que este es un horror también bastante común, porque la gente piensa que cuando hablamos de trauma hablamos solo de estrés postraumático. Y es en realidad algo mucho más profundo que nos hace adentrarnos en todo aquello que nos resulta desfavorable y que incide a nivel neuropsicofisiológico, sin posibilidad de ser metabolizado adecuadamente, repercutiendo en nuestra vida cotidiana de forma negativa y produciendo escenarios a gran escala, donde lejos de edificarse van sembrándose muchas historias de multiplicación del dolor. Les muestro esta imagen, es una imagen del estudio AC, que les estaba comentando, sobre abuso infantil y trauma temprano, y
Y esto, digamos, los daños que el trauma produce a nivel cerebral, podemos ya corroborarlo porque en los últimos 20 años hemos logrado avanzar muchísimo en las técnicas de neuroimagen, donde ya podemos constatar no solo la mayor incidencia que existe en el padecimiento de ciertas enfermedades producto de las violencias, sino el daño que causan a nivel cerebral y cómo este daño impacta en todos los ámbitos de la vida. Yo espero que el día de hoy nos estén acompañando algunas personas de ciencias. Les voy a compartir un dato anecdótico que seguro no conocen sobre algo que sucedió en el transcurso de los experimentos que llevó a cabo el fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov, los famosos perritos de Pavlov, para demostrar lo que hoy se conoce como condicionamiento clásico y que fuera además el padre del conductismo. A mí no me llena de entusiasmo hablar de Pavlov, porque la verdad que no trataba siempre muy bien a los perritos. A mí los perritos me gustan mucho, pero bueno, viene a colación, es algo que nos ayuda a respaldar y por eso lo menciono. En una oportunidad ocurrió que los perros con los que Pavlov experimentaba se encontraban solos, encerrados en jaulas en el sótano del laboratorio, y de pronto sobrevino una lluvia súper fuerte, hizo que el sótano comenzara a inundarse, poniendo en peligro la integridad de los perritos. Entonces Pavlov y algunos de sus ayudantes fueron al laboratorio a pesar de las condiciones climáticas y pusieron a salvo a los perros. Lo interesante, y les digo, el hecho no pudo haber trascendido, pero ocurrió que cuando se intentó reinstalar a los perros en el sótano, varios aspectos de su comportamiento presentaron variaciones muy extrañas, ¿no? Aunque antes se habían comportado de manera dócil ante los investigadores, ahora se habían vuelto hostiles, dejaron de comer con regularidad, se aislaron, dejaron de tener relaciones sexuales y con frecuencia aullaban como si hubiera otros perros u otras personas que, aunque no estuvieran allí, ¿no? Esto llevó a que no fueran ya aptos para continuar con los experimentos de condicionamiento, porque su respuesta nunca más fue la misma frente a los estímulos placer-displacer. Cambiaron radicalmente entre el antes y el después de este evento, y a esto Pavlov le puso un nombre, le llamó el instinto del propósito. ¿Por qué? Porque es como si los perros hubiesen perdido el sentido y la voluntad, ¿no? Como el empuje vital. Y es el mismo daño que sufre una persona que padece una herida traumática habiendo algo interno que se desestructura. Cuando yo me refiero a las violencias de género que afectan a la infancia, vemos que suceden dos fenómenos fundamentales que se expresan en lo social y en la vida adulta. Por un lado, miedo y enojo a nivel individual que se traducen en búsqueda de estatus y ejercicio de poder en lo social. Esto no solo cuando hablamos de poder y estatus siempre pensamos en dinero. Y esto no solo se ve reflejado en la acumulación económica, sino también, por ejemplo, en la academia, ¿no? Que es un tema cercano a ustedes, en aquellas personas que no quieren compartir el conocimiento cuando lo emiten, sino aplastar con el poder de su conocimiento, ¿no? Y también tenemos la enfermedad y la patología que muchas veces sucede no solo por el trauma, sino por la reiteración en procesos de revictimización. Entonces vamos a definir el trauma para tener una idea más clara y objetiva, refiriéndonos a él como el recuerdo de un evento que quedó almacenado de manera disfuncional en las neuroredes de memoria, causando repercusiones a nivel neuropsicofisiológico. A mí me gusta mucho el lenguaje simbólico, trabajo con él. Mi primera formación es en arte, así que conozco muy bien de qué se trata la comunicación simbólica, y desde niña tengo afición por buscar la etimología de las palabras. Es una cosa un poco obsesiva, me gusta conocer el origen de las palabras, porque creo que en ello también hay muchas formas de comprender la realidad, ¿no? Una forma sensible de identificar lo anterior, o sea, la definición que les acabo de dar de trauma, es remitiéndonos al origen de la palabra recordar, que proviene del latín recordari, formado por re, que significa de nuevo, y cordis, corazón, que en su conjunto nos da el significado de volver a pasar por el corazón. Entonces, el trauma es algo que nos hace volver a pasar por el corazón
las experiencias violentas. Comencé esta conferencia reconociendo mis propias experiencias adversas, y con base en ello les comparto que hace no muchos meses, hablando con una persona cercana, me comentó con mucha liviandad, estábamos hablando del tema del trauma, que los traumas se superan, ¿no? Entre comillas lo digo, aduciendo una superación que supuestamente sucedía de forma espontánea. Para acercarnos a una respuesta, les voy a pedir por favor que cierren sus ojos y que imaginen que tienen en la mano medio limón. Entonces, no sé si tienen sus... Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero verles. Ok, entonces no les estoy viendo porque están sin la pantalla. Ok, perfecto, muy bien. Ahí hay una persona que conozco además. Hola, Carlos Tirado. Les voy a pedir que cierren sus ojos y que se imaginen que tienen la mano medio limón. ¿Ok? Muy bien, tenemos el medio limón en la mano. Y ahora con sus ojos cerrados les voy a pedir que visualicen a este limón, o sea, la forma, el color, el peso, como ustedes se imaginan un limón que ya conocen, ¿no? Ahora les voy a pedir que lentamente lo acerquen a su boca y que imaginen que le van a dar una mordida, ¿no? Y que saboreen al limón, ¿de acuerdo? Muy bien, ya habiendo saboreado el limón, vamos a abrir nuestros ojos y les voy a pedir a algunas personas, 4 personas si pueden, que nos escriban en el chat qué sintieron imaginando el limón y mordiéndolo. No se peleen, por favor, como les digo siempre. Se me trabó la quijada, dice el compañero. Muy bien. Qué amargo, dice por ahí una compañera. El sabor ácido en la lengua, ¿de acuerdo? Salivé. Ok, muy bien. Duro porque tenía cáscara. Perfecto. Muy bien, si se dan cuenta, voy a poner de nuevo la presentación, de un momentito, que voy a compartir pantalla. Esto es terrible porque siempre yo quiero volver a la... Ah, miren, sí me funcionó. Estupendo. Ok, de acuerdo. Si se dan cuenta, el concepto de limón y lo que produce sucede a varios niveles. Primero, a nivel cognitivo, nosotros sabemos lo que es un limón, o sea, lo entendemos racionalmente. Fisiológico, ahí dice, se me trabó la quijada, salivé, estaba duro porque tenía cáscara, en fin. Emocional, que es la relación que yo tengo con ese fruto, la relación particular, hay gente que le gusta lo ácido, hay gente que no le gusta. Y en cuanto a la imagen observada, o sea, yo soy capaz de imaginar y de observar la imagen en mi mente, y si yo me encuentro con algo como una imaginería guiada que les acabo de proponer, o con algo que me recuerda a un limón, o viendo un limón, voy a empezar a salivar y me van a pasar esta serie de fenómenos, a nivel fisiológico, digo. Eso que sintieron y describieron es muy similar a lo que se siente frente a las violencias traumáticas. En este caso último, lo que sucede es que la sintomatología es una suerte de escalada que se agudiza con el tiempo. Entonces todo ocurre de forma mucho más severa. En caso de las violencias de género que repercuten en la infancia, existe una relación inexcusable de los modelos sociales y familiares patriarcales. Hacer una relación entre estas experiencias y los contextos patriarcales, desde donde surgen la mayoría de los traumas primarios, es también comprender desde dónde emergen las violencias en la socialización secundaria, que no corresponden, me refiero a las que no corresponden a la vida familiar propiamente, y reconocer de igual forma los traumas sociales que vivimos en macro sentido. Es aquí justo donde radica la importancia de la experiencia individual para reconocer las violencias de género, comprender los escenarios sociales de desigualdad y también entender qué sucede a nivel de salud pública. Uno de los traumas más generalizados en este país es el abandono y la negligencia, y es generalmente producto de papás ausentes, por diversos motivos.
Consideremos que el 41.5% de las familias mexicanas viven actualmente sin un padre, y este número sería mucho más elevado si contabilizáramos a los papás de fin de semana, a los que asumen únicamente la labor recreativa y a los que solo proveen sin intervenir de ninguna forma en actividades formativas y de carácter cotidiano. Yo sé, muchos hombres saltan cuando yo digo esto, pero a mí me parece que la negligencia no solamente sucede en la ausencia física, sino en todas las ausencias. Dentro de la organización Kaiser Permanente, que ya la había mencionado, trabaja el médico Vincent Felitti, quien fue fundador del Departamento de Medicina Preventiva y director de su programa de tratamiento de obesidad. Por medio del programa, los pacientes comenzaron a perder cientos de kilos, y con esos resultados él y toda la organización podrían haber considerado el programa un éxito si no fuera por el hecho que las y los participantes que lograban mayor pérdida de peso terminaban abandonando el programa. Felitti estaba totalmente desconcertado y no entendía por qué tantos pacientes dejaban el programa justo cuando se acercaban a su objetivo de peso saludable. Y fue ahí que se centró en el caso de una paciente que se llamaba Ela, que era una mujer de mediana edad, que ingresó al programa a mediados de la década de los 80 con una obesidad mórbida de 134 kilogramos, y que había logrado reducir su cuerpo a 68 kilos en un lapso de 6 meses, pero él observaba que en lugar de la paciente estar feliz, tenía ataques de ansiedad y estaba totalmente aterrorizada con la pérdida de peso. Él le preguntó a esta paciente, Ela, qué pensaba que estaba pasando, y finalmente la historia salió a la luz. Cuando le cuenta que había sido abusada sexualmente de niña, tanto dentro como fuera de su familia. Trató de escapar casándose a los 15 años a instancias de su madre. Fue un matrimonio totalmente desastroso. Su esposo era celópata, también era violento, y por eso se divorciaron en 2 años, y ella, desde que había bajado de peso, estaba nuevamente recibiendo miradas de sus compañeros, de hombres en la vida pública, y hasta había tenido invitaciones a salir. A finales de los 80, el doctor Felitti comenzó un estudio sistemático con 286 personas obesas y descubrió que el 60% había sufrido abusos sexuales en la niñez. Ahora hagamos un paralelismo que yo creo que es imprescindible con la situación mexicana. 1 de cada 4 niñas en este país y 1 de cada 6 niños sufre de abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Estas son cifras oficiales y por tanto conservadoras si pensamos que el número de denuncias es bastante escaso, ¿no?, en comparación con la realidad fáctica. De 1000 denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, solo 1 llega a condena en México, y vamos a hablar de la importancia del reconocimiento, la acogida y la reparación, ¿no? ¿Qué pasa también cuando estas denuncias no llegan a una condena? En el trauma en la infancia provocado por el abuso sexual, esto también es importante mencionarlo, el 98% de los casos es el perpetrador un familiar o individuo cercano a la familia, o sea, una persona de confianza. Si esto sucediera una vez, o sea, digamos, el evento de abuso, podría suceder, aunque fuera un evento en sí mismo violento, que no se desarrollara sintomatología traumática. ¿Y de qué depende esto? Pues obviamente de los factores que acompañan al evento, ¿no? Pero si esto se convirtiera en un patrón repetitivo, o sucede en una ocasión enmarcado como evento catastrófico, pero no cuenta con un acompañamiento adecuado, o sea, figuras de seguridad y afectivo principalmente, en cualquier acción de contención, es muy probable que la víctima desarrolle sintomatología traumática. En ese orden de ideas y procurando proponer posibles asociaciones, según datos del gobierno federal, el 70% de las y los mexicanos padecen de obesidad, declarando en su página oficial que la obesidad es ocasionada por los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio. Eso es lo que nos dice el gobierno de México, que yo creo que urge revisar. Vamos a pensarnos ahora, les voy a hacer otra imaginería, no tienen que cerrar los ojos, se pueden mantener como están, en que estamos en la África prehistórica y nos vamos a situar
caminando alegremente, porque justo ese día salimos de la cueva con el pie derecho, y entonces emprendemos un trayecto pues, ahí por la sabana alegre y jubiloso, y de pronto visualizamos a lo lejos a un león. Esto va a activar nuestro sistema límbico, que es el que se activa ante el peligro, para poder afrontar la situación. En este afrontamiento va a suceder un envío de información a nuestras glándulas suprarrenales, que son las encargadas de secretar cortisol, y esto para lograr 3 tipos de respuesta, que son respuestas innatas. La primera es huir. O sea, si una está en la sabana africana, en la prehistoria, mide la distancia, cacha más o menos cuánto corre el león y a qué velocidad, pues agarra y se pela, ¿no? O como sea, lo primero es esa reacción innata. Otra reacción también es si ya no se puede huir y buscar espacios de seguridad o figuras de seguridad, justo ese día saliste con la lanza por si las moscas, y no estás a suficiente distancia, calcula, entonces la otra reacción que sucede es decir, bueno, ya no hay poder posible para que yo me pueda escapar, voy a pelear, ¿no? Tengo mi lanza y pues voy a pelear a muerte, no me importa nada. Pero la tercera reacción, que es una reacción igualmente innata, cuando no tenemos posibilidad de huir o de pelear, es la de paralizarnos. ¿Mm? Lo que sucede a las neuroredes de memoria en adelante va a depender de varios factores, pero el poder huir del peligro va a ser fundamental para determinar lo que sucederá en la memoria a largo plazo. También el poder resguardarnos, como les decía, y contar con el apoyo de otras personas. Hubo hace un tiempo un caso que sucedió en Chile, fue el año pasado, si mal no recuerdo, donde una chica universitaria sufrió una violación de la cual no pudo huir, no se atrevió a confesar el abuso a sus familiares cercanos. Yo me imagino, como muchas situaciones como esta, que por miedo a ser culpabilizada y revictimizada, y finalmente en una situación de trauma profundo, manifestando ya síntomas depresivos, la chica se quitó la vida. El abogado de la defensa apeló a que porque hubo un video donde se captó la abducción de esta chica por parte del violador, le digo así porque ya está consignado así bajo la justicia chilena. Y el abogado de la defensa apelaba a que en el video de seguridad que se logró grabar, que se logró captar por las cámaras, la chica no huyó, y eso debería interpretarse como consentimiento, ¿no? Que no huyó y no se defendió. Esta respuesta de congelamiento suele interpretarse como aprobación, tanto en las fiscalías como en el entorno social. Podemos ver cuando salen noticias como esta, los mensajes que ponen las personas. Yo no los leo tanto, pero me he encontrado con algunas joyitas, ¿no? Les voy a mostrar a continuación, voy a dejar de compartir pantalla, una noticia de este mismo tipo, donde un juez en Veracruz absuelve a un acusado de violación bajo los mismos argumentos. Entonces, voy a abrir, deme un momentito, es una noticia de Animal Político, voy a compartir la pantalla nuevamente, y bueno, lo vamos a leer de manera muy breve. Juez ordena liberar a otro acusado de violación en Veracruz porque no hubo actitud dolosa, ¿no? El juez desestimó en un amparo el video de la violación, así como peritajes y testigos. La abogada pues advierte error al impedir que los casos lleguen siquiera a un juicio. O sea, así se desestiman a partir de esta respuesta, ¿no? Dice: el juez federal ordenó que se deje en libertad a un hombre acusado de violar a una estudiante en Veracruz, hecho que incluso fue videograbado por amigos del acusado y difundido en sitios pornográficos. El argumento del juez fue que la víctima no se resistió en el acto sexual ni comprobó cabalmente por qué no lo hizo. ¿De acuerdo? Claro, las víctimas no tienen ningún motivo para saber por qué están actuando de esa forma, porque les repito, es una reacción totalmente innata. Sigo compartiendo la presentación, denme un minuto por favor. De acuerdo.
Entonces, acá tenemos una noticia que es muy clara sobre cómo la sociedad actúa frente a la reacción de congelamiento, de paralización, y cómo también la justicia interpreta porque no tienen pues modelos informados en trauma. Pues ya nuevamente no sé por qué puse la presentación, ya saben que a veces una se escapa con los tarros también, pero les quiero añadir al ejemplo del león que les decía, ¿no? Encontrarnos en la sabana, si tenemos la posibilidad huimos, si no podemos huir peleamos y si no nos congelamos. Y voy a añadir un video de un comercial mexicano. Es de un juguete que salió a la luz justo cuando se recrudecieron las discusiones sobre el aborto legal en todo el territorio nacional, y que se trata de un muñeco que es un cigoto que debe cuidarse en una incubadora y ser alimentado, vacunado y mudado. Esto para que entendamos cuál es el mensaje también que estamos enviando a nuestras niñas. Entonces lo voy a poner... de acuerdo. Les voy a pedir sus... Dame un momentito. Si alguien quiere compartir algo, lo puede poner en el chat. Voy a seguir adelante. Y decir que si nuestras niñas viven violencias desde edades tempranas, son bombardeadas con este tipo de mensaje, como el mensaje de este juguete, ¿no? Difícilmente van a poder sentir que tienen autonomía sobre sus cuerpos, vidas y decisiones. Si a esto sumamos la imposibilidad de huida y la revictimización de los organismos destinados a proteger, ¿no? Y me refiero a la familia, la sociedad, el no contar, por supuesto, los organismos de Estado, el no contar con redes de seguridad en el contexto familiar cercano, tendremos probablemente como resultado a personas presentando síntomas traumáticos, una respuesta como la que ustedes tuvieron frente a la imaginería del limón, pero infinitamente más intrusiva, constante e invalidante. La respuesta frente al trauma, no es una respuesta racionalizada, y la memoria disfuncionalmente almacenada que podríamos concebir como una sobreadaptación, no es una adaptación normal, tampoco es racional. Es como si hubiese sido víctima de un asalto y cada vez que pensaras que alguien te está o sintieras que alguien te está siguiendo en la calle, tu corazón comenzara a acelerarse, tus manos comenzaran a sudar, sintieras terror y que peligra tu vida. Eso es exactamente lo que se vive frente al recuerdo traumático, y que no solo merma la calidad de vida de las personas, sino su capacidad de generar respuestas adaptativas, no sobreadaptativas, hacia la vida. Hay entonces que tener mucho cuidado en cuanto a insistir a que las víctimas hablen de las violencias que sufrieron de forma repetitiva, o sea, pedirles que hablen de forma repetitiva de las violencias que han sufrido, ya sean nuestros organismos diseñados para la denuncia o la impartición de justicia, o en la intervención terapéutica, también por supuesto en la intervención familiar. Oye, pero cuéntame qué pasó, y cómo estuvo esto, y a ver, y cuéntame qué hora era, y qué llevabas puesto, y cómo entró esta persona, ¿no? Perdón. A continuación les voy a compartir una historia que a mí me gusta mucho, supongo que nos va a dar algunas ideas. Como bien saben, el 6 de agosto del 45 Estados Unidos soltó la bomba de Hiroshima, y para el 9 de agosto la Unión Soviética ya estaba invadiendo Manchuria, rompiendo el pacto de neutralidad con Japón. Ese mismo día, pocas horas después, Estados Unidos estaba lanzando la segunda bomba en Nagasaki, y ya para el 15 de agosto Japón estaba anunciando su rendición. El 2 de septiembre se firmó la declaración de Potsdam, y fue así como la Segunda Guerra Mundial terminó para todos los países implicados, excepto para el teniente japonés Hiro Onoda, un oficial de inteligencia del ejército. El señor Onoda, deme un momento por favor, porque siento que no estoy compartiendo pantalla. No estoy viendo la presentación, entonces denme un minutito por favor, que no puedo darle fin a la presentación. Ok. Espero que se esté viendo porque algo pasó en mi computadora, extraño. Entonces, bueno, si no lo están viendo pueden ver fotografías de Hiro Onoda. Entonces le digo que todos habían terminado la guerra, excepto este señor, que era oficial de inteligencia del ejército. Onoda nació en 1922, con 17 años se fue a trabajar a la China ocupada por el ejército imperial japonés,
y en el 42, con 20 años y tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, se alistó en el ejército, donde lo entrenaron con técnicas de guerrilla e inteligencia militar. A finales ya del 44, y con la guerra vislumbrando ya su fin, este camarada fue destinado a la isla filipina de Lubang. Las tropas americanas desembarcaron a finales de febrero de 1945 y acabaron con la resistencia de la isla. Entonces un oficial mayor japonés le ordenó a Hironoda que permaneciera y luchara hasta el final, ¿no? Dicho y hecho, como buen soldado del imperio japonés, permaneció oculto en la isla desde entonces. Su plan era llevar a cabo una guerra de guerrilla, y tal y como lo habían entrenado, por supuesto. Cuando la guerra terminó en el 45, se comenzó a llevar a cabo un plan para avisar que la guerra había terminado, para que se enteraran los soldados como Hiro Onoda, que estaban esparcidos en diferentes campañas. Se les ocurrió entonces tirar volantes desde helicóptero para avisar que el conflicto ya había finalizado. Cuando este señor se encuentra con los volantes, pensó que eran una estrategia propagandística de los Estados Unidos, porque hashtag Japón no se rinde ante Estados Unidos, y en su imaginario la guerra continuaba y se pasó los próximos años realizando actos de sabotaje en la isla y robando comida. Mató además alrededor de 30 aldeanos porque supuestamente eran enemigos del imperio japonés. Y fue hasta 1974 que un estudiante japonés de apellido Suzuki, si mal no recuerdo, este señor se propuso buscar a Onoda, porque conocían la historia en la isla filipina, y lo encontró y no logró convencerlo de que volviera a casa. O sea, estamos hablando del año 74. No, hasta que su superior le ordenara que depusiera las armas. Entonces Suzuki tuvo que rastrear al mayor que le había dado la orden de no rendirse a Onoda, traerlo de vuelta a Lubang y convencerlo de deponer las armas. El presidente de Filipinas le otorgó al señor Hiro Onoda un perdón presidencial por sus crímenes porque consideró que los había realizado creyendo que estaba en guerra. Y entonces fue así como Onoda finalmente volvió a su Japón natal, y por supuesto fue recibido como un héroe. Esto es muy similar, y les cuento esta historia, que es una anécdota, digo que a mí me gusta mucho, pero muy similar a lo que sucede con partes de nosotros que están disociadas o fragmentadas, partes de nosotros que no saben que la guerra ya se terminó, que el trauma ya se terminó, que los golpes o el abuso sexual que viviste a los 8 años ya pasaron, y que ahora tienes 20, 34, 50 años. Esa parte se queda en la selva de la mente aguerrida. Cualquier información externa de que eso se acabó, de que ya eres un adulto, esa parte la va a tomar con escepticismo, hasta que venga, como digo yo, una autoridad mayor a decirte que la guerra ya terminó de facto, ¿no? Y vamos a hablar, les voy a explicar a qué me refiero con esto. Es como tener a un Hiro Onoda dentro que no supo que la guerra había finalizado. Yo entiendo que la Comisión para la Igualdad que existe actualmente en la universidad planean distintas estrategias, pero como en casi todos los organismos dedicados a estos temas, no hay modelos informados en trauma y mucho menos posibilidad de acceso a trabajo corporal para coadyuvar en los procesos. Recordemos que la diferencia entre la memoria traumática y la ordinaria es la que existe entre revivir el trauma, o sea, igual que allí y entonces con reacciones fisiológicas o neurofisiológicas, o recordar que nos sucedió, que sucedió una memoria bien metabolizada sin reacciones fisiológicas, conceptualizando la memoria en tiempo pasado y sin ninguna sensibilización perturbadora. Entonces, algo que es muy importante cuando se trabaja con sujetos subjetivos en temas de violencia de género es poner mucha atención en pedir a las víctimas, en primer lugar, que observen sus reacciones corporales o lo que llamamos inputs sensoriales. ¿Por qué? Porque entendemos que el trauma no es algo que solamente me hace sentir mal, es algo que me desconecta de mí y de mi entorno, es una red de memoria que está totalmente desadaptada, que se activa frente a estímulos y de diversas formas por mecanismos cerebrales construidos para la supervivencia.
Menciono todo esto porque, por ejemplo, el comercial que vimos, que puede resultar un poco fuerte y difícil de asimilar para algunas personas, nos da luces sobre cómo el discurso público afianza el status quo producto de la violencia que intentamos deconstruir. Yo trabajo con el cuerpo y con el trauma, creo que es evidente, porque el trauma se aloja en las redes neuronales y se manifiesta de forma fisiológica, como ya mencioné, y una manera eficiente de abordarlo, trabajarlo y resignificarlo es por medio del soma. Hay técnicas que nos dan recursos para fundar espacios de experiencia significativa, donde brota el lenguaje simbólico experimentado, que se orienta a que el individuo pueda procesar experiencias traumáticas y participar en la construcción de espacios sociales mejores. De eso se trata la psicocorporalidad que nosotros proponemos a través de MOV, y sobre todo cuando se plantea desde este lugar. En México hay grupos organizados de defensoras de derechos humanos feministas que están creando espacios de sanación holística centrados en una revalorización de los saberes locales, el contacto con la naturaleza, momentos de reflexión, ejercicios de respiración, reapropiación del cuerpo y disfrute. Es muy importante hablar sobre los aspectos que constituyen nuestras intersubjetividades, o sea, las relaciones entre los sujetos, para ir trazando un mapa respecto a cómo se van hilando estructura, salud mental y resultados sociales, y cómo en espacios que pretenden fomentar la prevención y abarcar el reconocimiento, el acompañamiento y la reparación, estos tres puntos fundamentales para la metabolización adecuada del trauma, deben incluirse, como les mencionaba, modelos informados en trauma partiendo de una primera escucha del cuerpo. Les comparto como dato cult del día, ¿no?, que las técnicas psicocorporales surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial para dar atención a víctimas de guerra y veteranos, porque los servicios psiquiátricos y psicológicos no daban abasto. O sea, había tanta gente con necesidades de atención que pues realmente no había suficientes profesionales. Entonces se comenzó a aplicar de manera bastante intuitiva estas técnicas en contextos grupales y se fueron solidificando a lo largo de los años, mostrando resultados pues muy alentadores. Debemos acercarnos a los temas de género desde la visión de existir en sociedades permeadas por el trauma, ¿no?, que difícilmente pueden integrar nuevas formas de convivencia por lo que el mismo trauma genera y produce. Entonces, tenemos que tener esta información y tenemos que empezar a incidir desde esta información. Uno de los aspectos que llama profundamente mi atención es cómo el discurso de género que hemos introyectado genera respuestas corporales automáticas que nos llevan a desconectarnos de aquello que sentimos. Una suerte como de alexitimia, donde somos incapaces de identificar las emociones propias y por tanto incapaces de observar y solidarizar con las emociones de los demás. No nos debe impresionar entonces que los patrones de violencia se reproduzcan por generaciones y que las mujeres también los representemos, porque si no soy capaz de reconocer aquello que yo he vivido como sujeto y que yo he padecido, difícilmente voy a lograr identificarlo en otra persona. Cuando hablamos de polarización social, es importante comprender este término y poder ubicarlo en el contexto donde las personas somos siempre un resultado de algo y donde hay sin duda mucha tarea por hacer. El modelo informado en trauma es aquel que es competente en trauma. Cuando entendemos la incidencia del trauma y cómo aportar desde diferentes flancos en su prevención, detección y procesamiento, adquirimos herramientas específicas que nos permiten ser en definitiva agentes de cambio. Y a todas las mujeres que se encuentran hoy presentes y que en este recorrido han encontrado algún tipo de identificación, les digo que el autocuidado nunca debe ser un lujo. Sino que es un acto de autopreservación en primer lugar, y que lograr el goce de vivir en cuerpos recuperados y no solo en cuerpos conformes que son reflejo de nuestras vidas traumatizadas, es ante todo un acto político y una fuerza transformadora. Les agradezco mucho su tiempo, ya he terminado con mi presentación, estoy muy emocionada porque siempre me paso y son las 12:59, así que creo que ahora le calculé muy bien.
Muy bien, muchas gracias, maestra Gurli, por su interesante conferencia. Realmente creo que se tocaron muchos aspectos muy importantes al respecto de cómo visualizar estos procesos por los cuales pasan las víctimas de violencia y los estadísticos creo que van a dejar mucho en qué pensar a las personas que nos acompañaron. Y abriríamos una ronda para preguntas, ya sea si quieren ponerlas directamente en el chat de Zoom o en el chat de la página de Facebook. Yo estoy viendo acá el chat, voy a abrirlo. Está de terror el juguete. Wow, qué fuerte, no lo había leído, entonces aprovecho. Gracias, dice Anaís. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat. También tenía ahí nuestra página web, www.encuentromov.org. Estamos desarrollando en este momento un proyecto clínico integral que es informado en trauma, también para que sepan que hay lugares donde se puede acudir de manera pronta y con resultados concluyentes. Y les quiero dejar dos libros de recomendación. Creo que hay grupos de apoyo o consultarías al respecto. Hay bastante poco, Carlos. Quedará grabada la presentación, podemos volver a escucharla, sí, Fabiola. Hay bastante pocos y justamente por eso estamos desarrollando un, un concepto de atención integral, como te decía, informada en trauma, para que las personas puedan acercarse y recibir tratamiento psicológico más tradicional, también tratamiento psicotraumatológico y tratamiento en psicocorporalidad. Eso se puede ver en su sitio, sí se puede ver en nuestro sitio, como les decía, www.encuentromob.org. Como les comentaba, quiero recomendarles dos libros, creo que son libros que realmente valen la pena leer para entender estos temas, adentrarnos y empezar a relacionarnos con ellos de otra forma. Un libro es de una escritora argentina que se llama Luciana Pecker, y el libro se llama Putita Golosa. Y el otro libro que es sobre cuerpo y trauma se llama El cuerpo lleva la cuenta, del autor Bessel van der Kolk, que es así como un referente muy importante en estos temas. Muchas gracias, maestra María Gurli. Como siempre, un honor verla y escucharla. Creo que fue muy completa su conferencia, no tengo ninguna duda, solo felicitarla. Muchas gracias, Anita, es amiga mía, así que te mando un abrazo. Gracias, María, cada vez te escucho se me abre el mundo. Gracias, Amaranta, a mí también se me abre el mundo escuchándote. La conferencia puede volverse a ver en la página del Instituto de Geofísica. Pues nada, agradecer mucho al Instituto por estos espacios. Creo que es importante que los abramos, que empecemos a construir desde otros lugares, que podamos aportar desde lo que nosotros estamos realizando. Irene dice, cuando una persona no está lista ni para hablarlo ni para trabajarlo a través del cuerpo de manera consciente, ¿qué tan recomendable puede ser la terapia crano-sacral? Irene, no tengo información específica, pero por ejemplo es muy... se puede trabajar de manera corporal sin necesidad de hacer psicocorporalidad propiamente tal, por ejemplo, con ejercicios de respiración para que la persona pueda sentirse, ¿no? Antes de empezar a hablar, y eso ayuda mucho a minorar como la hiperactivación del sistema límbico. También se trabaja mucho con el dibujo, eso con los tests proyectivos de dibujo, eso también ayuda bastante para que las personas puedan empezar a hablar de lo que les pasó, de lo que les ha sucedido a lo largo de su vida, y que no tengan estos procesos de revictimización en la repetición de los eventos. Fabiola Mandiola, gracias, felicidades María, muchas gracias Fabiola. Pues ya siendo la 1:03, yo comienzo a despedirme. Muchas gracias David por la presentación, que fue muy completa y también un poco rimbombante. Pues te agradezco, me da risa que me digan maestra María, díganme María, porque pues al final lo que hacemos es solo lo que hacemos, pero todas y todos somos personas con el mismo valor. Les agradezco mucho y pues ya indíquenme si tengo que desconectarme, cómo va a estar la dinámica. No, muchas gracias por que hayas estado con nosotros el día de hoy, realmente fue un gusto y con esto despedimos a la transmisión. Que tengan todos una muy buena tarde. Hasta luego.